Hola amigos, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar de OLA, la Oficina Legal Anticorrupción, con José Eliche, director ejecutivo de Proética. ¿Cómo está? Bien, Mayra, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos qué significa OLA. Yo lo dije por las siglas, di una pequeña descripción, se pueden dar una idea, pero tiene un trasfondo mayor. Claro, OLA significa Oficina Legal Anticorrupción, pero OLA tiene su origen en un programa, ¿no?, que alienta, ¿no?, y promueve transparencia internacional. Proética es el capítulo peruano nacional de Transparencia Internacional, que se conoce como ALAC, ¿no?, que es Advisor Legal Advice Centers, o sea, se traduce como centros digamos, de defensa y de asesoramiento legal contra la corrupción. Entonces, nosotros, hay en más o menos más de 60 países estos centros, ¿no? Entonces, hemos instalado, hemos organizado uno en el Perú que se llama, le hemos puesto OLA para que sea más atractivo y fácil de entender, ¿no? ¿Qué significa, reitero, Oficina Legal Anticorrupción? Que ya está funcionando. ¿Y cómo la sociedad civil puede familiarizarse con OLA? Bueno, la sociedad en general, ¿no? Y es un proyecto más bien que nace en la sociedad civil, porque creemos que en los momentos que estamos viviendo, en las circunstancias que atraviesa el país, esta situación tan difícil de debilitamiento progresivo de nuestra institucionalidad, la sociedad civil pues tiene que llevar a cabo un trabajo intenso para tratar de rescatar lo que queda, pero sobre todo para luchar contra uno de los elementos, digamos, originarios de esta situación que es la corrupción. ¿Y cómo va a poder acceder? Por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos una plataforma instalada, pero además tenemos un número de teléfono, ¿no? Y siempre las personas que llamen pues van a ser atendidas. OLA, digamos, no resuelve directamente, digamos, los casos de corrupción que se le plantean. ¿Cuál es la idea de OLA? La idea es la siguiente. Muchas personas se ven, digamos, envueltas, ¿no?, o sufren las consecuencias de actos de corrupción y quieren hacer una denuncia y no saben cómo hacerla. No saben por dónde ir, cómo direccionarla, cómo hacer el trámite. De eso se trata OLA, es decir, de orientar a las personas para que puedan ejercer su derecho de denunciar los actos de corrupción que conocen o de los que son víctimas, ¿no? Esa es la idea. En algunos casos, porque si no tendríamos que tener un ejército de abogados, ¿no?, vamos a ir sumando, ¿no?, con toda seguridad abogados que por el sistema pro bono o voluntariamente podrían apoyarnos, ¿no? Estamos en eso. Ahora tenemos un equipo pequeño, pero muy digamos, bien constituido, ¿no? Y la idea es orientar, pero también si hay algunos casos que podamos calificar como emblemáticos, estratégicos, pues veremos cómo ayudar a la persona en ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de tomar casos que sean emblemáticos en el sentido de que expresen una variedad, ¿no?, de casos similares que hay en el país y que la gente reconoce, ¿no? En todas partes me piden plata para esto, para lo otro, ¿no? Me extorsiona un funcionario, etcétera, etcétera, y demás, etcétera. Esos casos los podríamos tomar y buscar apoyo de estudios de abogados y de abogados aliados para que tomen el caso y ayuden a la persona a través de un proceso. ¿Y cómo incentivan al ciudadano de a pie a que denuncie? Porque en estas épocas tan oscuras parece que el que denuncia tiene siempre una represalia. Y nosotros lo entendemos. Y nosotros como institución, digamos, cuya finalidad principal es la promoción de la ética pública y de la integridad y la lucha contra la corrupción, también igual corremos riesgos, sabemos que corremos riesgos, porque la corrupción en el país pues está vinculada con el crimen organizado y las economías ilegales, ¿no? Entonces, entendemos que las personas puedan tener miedo y por eso escuchamos sus casos y vemos qué podemos hacer o cómo podemos orientarlas. Ahora, hay que decirlo, ¿no?, como lo que ha sucedido ahora con la extorsión, ¿no?, y esta suerte de levantamiento del sector transportes que además, al que además se han sumado otros órganos, incluso, ¿no?, empresariales, porque estamos cansados, agobiados por el problema de la corrupción y el crimen. Entonces, si no lo hacemos desde la ciudadanía, y no estoy hablando de partidos políticos, ojalá se compusiera la política, pues, pero eso también está, digamos, cada vez más débil desde el punto de vista institucional. Entonces, si no reaccionamos desde la ciudadanía,
pues no vamos a poder transformar positivamente esta situación. Es un poco como que estamos aletargados, como que hemos normalizado la corrupción, la sufrimos, renegamos por ella, quisiéramos que no exista, pero la aceptamos porque creemos, sentimos que no podemos hacer nada. La idea es causar algo así como un gran remesón en la conciencia ciudadana, es decir, la gente que está así tranquila, ¡bum!, de pronto despierta y dice, caramba, ¿qué está pasando acá? Estamos perdiendo el país, estamos perdiendo el Estado de Derecho, vamos a perder alguna vez condiciones que son propias de nuestra libertad, del ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Esto no puede ser, ¿no? Y la gente tiene que reaccionar. Y esa reacción se debe traducir, pues, en esmerarse por votar mejor, informarse quiénes son los candidatos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Denunciar la corrupción, ¿no? Si tú entregas un sol, es corrupción. Si entregas 1.000.000, también es corrupción, ¿no es cierto? La corrupción, digamos, se ha llegado a una definición universal, ¿no? A instancias de Transparencia Internacional de la corrupción. Y esta puede ocurrir tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no es cierto? Cuando alguien recibe poder del sector público, ¿no es cierto?, o dentro del sector privado, y ejerce ese poder contra las reglas, abusa de ese poder para beneficiarse, ahí encontramos la corrupción. Y eso es lo que hay que evitar. Y por supuesto, esto parte, ¿no?, de un referente moral. Primero, distinguir bien entre el bien y el mal. Creo que todos podemos distinguir entre el bien y el mal. El que no quiere, no hace porque le interesa hacer el mal para beneficiarse, ¿no? Y generalmente estos son proclives a la corrupción y son los que se corrompen, ¿no? Y también tiene un componente ético. La ética y la corrupción a veces se confunden y hay quienes dicen que son lo mismo. Puede ser, ¿no? Pero nosotros manejamos, digamos, los conceptos diferenciándolos en qué sentido. La moral tiene que ver básicamente con esa distinción entre el bien y el mal. Y la ética tiene que ver, aunque también tiene este componente de la moral, con el sentido del deber. Si tú eres funcionario, debes hacer las cosas como debes. ¿Qué te cuesta? Salvo que tú hayas decidido, pues, vivir al margen de la ley toda la vida y hacerte rico a instancias del dinero público, ¿no?, y de la reducción de los derechos de las personas. No solamente rendir cuentas, ser tolerante con las críticas, todo, saber escuchar y todo. responder cuando Cada se quien le en su, consulta. por ejemplo, en el caso del Congreso. Al Congreso se le dice el poder legislativo. Ese ya es un anacronismo. Todos los parlamentos del mundo legislan de manera principal, pero su función esencial es la representación. Entonces, si la ciudadanía no se siente representada por su parlamento, entonces tenemos una crisis aguda del parlamento, que es una crisis de representación. Y eso es lo que está pasando en el Perú hace años y está empeorando, ¿no? La gente tiene que sentirse representada. Quien ejerce la presidencia de la República debe entender que el ejercicio de su cargo lo hace en representación del pueblo y se debe al pueblo. Entonces, ese es el sentido del deber, ¿no? Entonces, el patrón ético tiene que estar ahí. Como les digo a veces a mis amigos de izquierda, que los respeto muchísimo siempre que sean democráticos, les digo, ¿no? ¿Quieren una revolución? Pues combatamos la corrupción para que vean cómo el país empieza a cambiar favorablemente para todos. Y en esa premisa de combatir la corrupción, de despertar del lado de la ciudadanía, ¿cómo son los requisitos? ¿Hay algún requisito que tiene que cumplir el ciudadano para presentar una denuncia? Para empezar, las denuncias, esperamos que las denuncias mayormente lleguen por la vía telefónica, ¿no? Entonces es como un sistema de compliance, de cumplimiento normativo. La persona que escucha, o sea, va a guardar la reserva sobre quién es la persona, porque, ¿no? El anonimato. El anonimato, no la reserva, por lo menos, ¿no? Y bueno, y se le puede preguntar, ¿no?, hasta qué punto está dispuesta o dispuesto a que se revele su identidad, ¿no es cierto? Pero eso es fundamental por seguridad, ¿no? Entonces, y se le orienta, ¿no? Por eso tenemos habilitado un teléfono, ¿no? También hay un correo electrónico y la página y también en las redes sociales, en X, en Facebook, en todas partes, ya estamos, digamos, presentando la plataforma de modo tal que, porque acabamos de iniciar presentando la plataforma de modo tal que la gente la conozca, bueno, y se vaya haciendo lo suficientemente conocida como para que se use, ¿no? Pero además digamos, del efecto práctico de orientar a cada persona que llame, también queremos lograr, digamos, un efecto, o sea, avanzar, porque no vamos a poner el país de cabeza con una cosa así, pero digamos, avanzar, ¿no?, en la toma de conciencia sobre la gravedad del problema de la corrupción para nuestro país, que es histórico además y es estructural. Tenemos que erradicarlo.
Claro, y el acompañamiento, la asesoría legal es vital en ese Es sentido. vital para que la Desde el gente inicio pierda hasta el el miedo, final. para que sepa por dónde ir, ¿no? Y esas cosas. Entonces, nosotros invitamos a las peruanas y a los peruanos que conozcan de actos de corrupción o hayan sufrido o se hayan perjudicado por efectos de actos de corrupción, pues que llamen, que se comuniquen con OLA, con la Oficina Legal Anticorrupción, que recibirán la orientación debida, ¿no? Siempre va a haber, ¿no? Por supuesto, cosas que son difíciles de controlar, como en todos estos, que a veces llaman por cosas que no son corrupción, Claro. que quieren un abogado gratuito para tal cosa, de repente un tema que es entre personas y que no, y donde no hay, digamos, elementos de corrupción. Siempre va a haber, ¿no? Estamos pues preparándonos para enfrentar todas esas cosas y esperamos que esto crezca, ¿no? Y con el voluntariado pues se vuelve un movimiento. Muy bien, ¿nos puede decir los números? ¿A dónde El tienen número. que acudir las personas? Sí, claro. El correo electrónico quizás. El número, sí. El número no es el 944 61 80 84. 944 61 80 84, ¿no? Y tenemos un correo electrónico, ¿no? Que es hola. A ver si me ayudan con el, porque no lo veo acá. Denuncias@hola.pe. Muy bien, entonces ya saben, a todos aquellos que quieran realizar una denuncia contra la corrupción, tienen pruebas, documentos, pueden tener esta asesoría legal en OLA. Ya escuchamos los números, lo vamos a poner nuevamente en pantalla para que tome nota. Muchísimas gracias. ¿Comentario final? Muchísimas gracias. Comentario final, hola con todos. Vamos con hola. Vamos con un gran hola en la ola contra la corrupción. Muy Gracias, bien. gracias por la Muchísimas entrevista. gracias. Bien amigos, regresamos entonces con más información.